Ok, muchachos, vamos a iniciar entonces. De nuevo, buenas tardes para los que no había saludado y vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Espero que todos sigan bien, se encuentren bien y todos vayan de la mejor manera en este aislamiento. Bien, muchachos, entonces en la clase anterior nosotros comenzamos a profundizar en este tema de la investigación jurídica y desglosamos y analizamos pues cada uno de los conceptos que están inmersos en esa definición. Recuerden que tomamos como base de lo que es la investigación jurídica. Y recordemos también esas dos grandes vertientes sobre las cuales se fundamenta la investigación jurídica, el derecho natural y el derecho positivo. Por esta razón dijimos que la investigación jurídica se puede abordar de diferentes formas que se fundamentan en los aspectos básicos que se dan en la vida jurídica cotidiana y que son las grandes áreas del derecho, acuérdense, el hecho normativo, el hecho histórico, el hecho social y el aspecto axiológico. Y desde esa perspectiva vimos que existen cuatro grandes tipos de la investigación jurídica, con sus variantes obviamente. Y profundizamos un poco en las dos primeras, la dogmático-jurídica, con sus dos variantes, recuerden la investigación crítica y la investigación propositiva, y el segundo tipo que es la investigación sociojurídica. Esta también tiene algunas variantes, pero son más enfocadas al impacto de las leyes en la sociedad, a la relación con los valores sociológicos de la ley, a estudios comparativos de las normas, en fin. De todas maneras, en la plataforma, en la semana 12, van a encontrar un documento que les dejo donde se detallan y explican más a profundidad estas tipologías de la investigación jurídica. ¿Listo? Entonces ahí en la semana 12 van a encontrar ese documento. Bien, entonces hoy veremos los otros dos tipos de investigación jurídica que nos hacen falta. Y como les decía la vez pasada, vamos a profundizar también en el tema de los objetivos de la investigación. Entonces, nuestra clase de hoy, nuestra sesión de hoy va a tratar sobre esos dos temas básicamente. Entonces, empecemos por la investigación que se llama filosófico-jurídica. Este tipo de investigación se encarga del estudio de los fundamentos del conocimiento jurídico y es bastante crítica con la investigación dogmática y la sociológico-jurídica, las que vimos la vez pasada. Entonces, esta investigación filosófica tiene como objeto construir y formular criterios racionales y más decisivos para la valoración y la crítica del derecho como un todo. O sea, estas investigaciones están enfocadas a que nosotros abordemos el derecho como un todo y a partir de ahí pues hagamos investigaciones con el fin de construir, de formular criterios muy racionales sobre las normas, sobre las instituciones jurídicas, sobre los conceptos jurídicos, sobre el sistema jurídico, etcétera, etcétera. Me he dicho todo lo que se deriva del derecho. Entonces, obviamente, pues este tipo de investigación se fundamenta en el derecho positivo. Y cuando nosotros hacemos investigaciones de este tipo filosófico-jurídico, las hacemos sobre dos aspectos, sobre la norma jurídica y sobre el hecho jurídico que está regulando esa norma. Es decir, los valores o intereses sociales protegidos por la ley, cómo se relacionan o cómo se entrecruzan con la normatividad y esa vivencia, esa realidad social. O sea, se hace ese análisis cruzando la norma con el hecho jurídico. Es decir, los problemas de investigación que nosotros abordamos en este tipo de investigación se relacionan con la sociedad y con el hombre, y qué debe hacer la sociedad y el hombre con el derecho. Entonces es decir, la investigación filosófica jurídica cuestiona el hecho, no cuestiona el hecho solamente desde lo normativo, como la dogmática, o solo el hecho social como la sociojurídica, sino que
interrelaciona los dos hechos. O sea, las investigaciones de tipo filosófico-jurídico pues son eminentemente teórico-prácticas y se apoyan en métodos y técnicas filosóficas para sus estudios, como el tema de los valores, la axiología, que es una variante pues, de este tipo de investigación. Entonces, aquí en la investigación filosófico-jurídica hay que combinar las prácticas de la investigación sociojurídicas, o sea, eso que vimos del trabajo de campo, del terreno, de que el investigador debe involucrarse en los contextos que va a investigar para obtener la información, con las prácticas de la dogmático-jurídica, o sea, esta filosófico-jurídica es como una combinación, una unión de las dos, de la sociojurídica y de la dogmático-jurídica. Y decimos de la dogmática jurídica porque de todas maneras, pues se requiere contar con una dosis de literatura de alto nivel que pues oriente y proporcione el racionamiento y toda la fundamentación teórica del investigador. Y como las otras, pues esta investigación también tiene sus variantes. Y de esas variantes están relacionadas obviamente con la filosofía. Entonces, por ejemplo, está la investigación epistemológica jurídica. Esta es una variante de este tipo de investigación. Y está obviamente relacionada con los contenidos, con los enfoques, las aproximaciones que se hace al conocimiento del derecho. Entonces, estas investigaciones tienen que ver más desde los enfoques epistemológicos, analizar, investigar sobre las normas, los hechos jurídicos, etcétera, etcétera. Está también la investigación ontológico-jurídica, que básicamente esa investigación ontológica jurídica, pues recuerden, la ontología es una parte de la filosofía que estudia la esencia del ser, su existencia, su realidad. Entonces, en lo jurídico, si nos vamos a lo jurídico, pues ese ser es el derecho. Entonces, esas investigaciones jurídicas tienen que ver con esa existencia, esa realidad, esa razón de ser del derecho y están más orientadas a indagar sobre el ordenamiento jurídico, la esencia de ese ordenamiento jurídico y a partir de ahí poder resolver preguntas relacionadas especialmente con problemáticas del sistema judicial. Por ejemplo, creo que por allá en uno de los temas que están trabajando tiene que ver con el tema de la descongestión judicial, todos esos procesos y de las entidades jurídicas y eso. Entonces, digamos que uno puede abordar ese tipo de investigaciones desde este investigación ontológica jurídica que hace parte, como les digo, de ese tipo filosófico jurídico. Y hay una tercera variante que tiene que ver con lo axiológico. Se llama también deontológica, investigación deontológica o axiológica, que recuerden que eso tiene que ver con los valores. Entonces aquí estamos haciendo investigaciones orientadas al ser y al deber ser de las normas. O sea, no solamente lo que son las normas, sino recuerden que eso tiene que ver con la ética, con la legitimidad, con la constitucionalidad, si las normas son adecuadas o no. Entonces, están orientadas, como su nombre lo indica, al estudio de los valores, les repito, a la ética jurídica, a la validez, a la legitimidad de las normas, etcétera, etcétera. Bueno, digamos ahí como les menciono en la semana 12 de su plataforma, ahí está el documento, un documento sobre las tipologías la tipología de las investigaciones jurídicas que les profundiza y les da más detalles de estos tipos de investigación y de sus variantes. Profe, ¿y esta que estamos viendo en qué semana está? ¿En qué semana estamos? ¿Cómo? ¿En qué semana lo que usted nos está Esta es la mostrando? semana 12, por eso les digo que Ya, este gracias. documento se los estoy dejando en la semana 12. Entonces ya una vez terminemos la clase, les activo la semana y ahí van a encontrar ese documento semana 12, ¿ok? Sí, señor, gracias. Vale. Ok, y finalmente entonces tenemos la investigación histórico-jurídica.
que son investigaciones orientadas al desenvolvimiento del derecho, al desarrollo del derecho y de las normas a través del tiempo. Entonces, obviamente en este tipo de investigaciones, lo que se intenta es reconstruir históricamente un evento o un tema relevante para el derecho. Entonces, se trata de estudiar un tema pasado relevante, eh, pero la investigación se hace obviamente para entender la realidad presente y poderla proyectar al futuro. O sea, son investigaciones de tipo evolutivo. Entonces, fíjense, por ejemplo, que los magnicidios, como el caso de Luis Carlos Galán, de todos estos casos de lesa humanidad, fíjense que no tienen cierre, entonces llevan 20 años, más de 20 años, entonces fíjense que en este momento presente se están analizando, se están entendiendo, pero obviamente toca estudiar todo ese pasado de esas situaciones, de esos magnicidios, y a partir de ahí poder proyectar normas y temas jurídicos que tengan que ver con esas cosas, con esos eventos como el magnicidio. Entonces, ese es un caso de investigación jurídica, histórico-jurídica. O sea, todavía hay gente investigando los sucesos del 9 de abril, de, eh, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. O sea, todo un recorrido histórico, cómo ha venido evolucionando, cómo se entiende en el presente, en el contexto presente, toda esa normatividad, esos hechos jurídicos, y obviamente a partir de ahí, como les digo, se proyecta el futuro para eventos, situaciones jurídicas similares en el futuro. Entonces, por eso se llama de tipo evolutivo. Entonces, esta investigación pues es eminentemente teórica, muy similar a la dogmática, solo que a diferencia de la dogmática, recuerden que la dogmática se concentra es en las normas vigentes, o sea, en el estudio de las normas vigentes que están actuales, que están funcionando, mientras que esta histórica pues analiza toda la evolución histórica de los hechos, de las situaciones jurídicas, toda esa evolución de las normas, como les digo, pero es básicamente teórica. Y obviamente, como las otras, pues también tiene sus variantes. Entonces uno habla de la investigación histórica propiamente dicha. Entonces ahí uno lo que hace es una investigación desde el origen de la norma, toda esa evolución hasta su actualidad. O sea, le hace recorrido desde que surgió la norma o el hecho jurídico hasta la actualidad. Entonces le hace toda la trazabilidad. Por eso se llama propiamente dicha. Porque está la crónica jurídica, también que es otro tipo, otra variante de investigación. Y entonces aquí, además, la crónica jurídica, además de detallar esa evolución histórica de las normas, de los hechos jurídicos, también comienza a hacerle una interpretación crítica, analítica, sobre esa evolución. Entonces, en la medida que va viéndose los eventos, la evolución de esa norma, pues se le va haciendo observaciones críticas. Recuerden, cuando nosotros hablamos de críticas, es que estamos haciendo un análisis, unas observaciones con un criterio, con un determinado criterio. Por eso se llaman críticas, no necesariamente haciéndole observaciones o comentarios o críticas como comúnmente las llamamos, sino que eh, desde nuestro criterio le hacemos un análisis, una interpretación a esas normas. Y finalmente está la histórico-jurídica de corta data. Entonces, la diferencia es que ya no se hace sobre toda la historia de la norma o los hechos jurídicos, sino un periodo de tiempo más o menos reciente. Entonces, yo hago una investigación histórico-jurídica de las normas sobre derecho de familia en los últimos 6 años, o hago sobre la evolución de el derecho penal en los últimos 10 años. Entonces, solamente tomo un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo analizo y hago la investigación jurídica de ese tiempo. O sea, no me tomo toda la historia de 20, 30, 40, 50 años que tenga una norma o un hecho jurídico, sino tomo un periodo de tiempo corto, reciente, y hago mi investigación en ese periodo de tiempo. Entonces, digamos lo que en términos generales, esto es lo que tiene que ver con la investigación jurídica desde el tipo
desde la tipología de investigación jurídica, aparte de su definición, aparte de todos los elementos que hemos visto, los hechos de la vida jurídica, todo el tema de que nosotros, las dos grandes vertientes que tiene el derecho, pues todo eso se fundamenta y termina en estos 4 tipos de investigación. Entonces, recordemos, en la investigación dogmático-jurídica de tipo derecho positivo, la sociojurídica, más de tipo social, de tipo humanista, oriental, derecho natural, la filosófica jurídica, que es una combinación entre lo dogmático y lo sociológico, y esta histórica, que es básicamente toda una eminentemente teórica sobre cómo ha evolucionado toda la historia del derecho, de la normatividad, de los hechos jurídicos a lo largo del tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que, digamos, en términos generales podemos conceptualizar. Les repito, un documento mucho más profundo, mucho más detallado, pues se los tengo ahí en la plataforma en la semana 12. Entonces, pues estas tipologías, estos tipos de investigación jurídica y obviamente las distintas variantes. Bien. Entonces ahora vamos a enfocarnos nuevamente en los aspectos metodológicos de la investigación. ¿Listo? Entonces recuerden, nosotros en nuestra investigación, en los temas de investigación que ustedes han desarrollado o que vienen desarrollando a lo largo de la materia, propusieron un tema a investigar. Ustedes lo primero que hicieron fue proponer un tema para investigar sobre una problemática o un fenómeno que era o jurídico que era de su interés. Entonces, escogieron la violencia contra las mujeres, escogieron el tema de la minería ilegal, escogieron el tema de la congestión judicial. Bueno, cada uno de los temas que ustedes escogió. ¿Y qué hicieron entonces? Lo que hicieron fue establecerle unas variables a esa problemática o a ese tema que ustedes plantearon. ¿Y qué son las variables? Pues básicamente las características de ese problema o de ese fenómeno. Entonces ustedes dijeron, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene ese problema? Entonces ese efecto fue la variable dependiente. Y bueno, ¿y cuáles son las causas de ese problema para que se dé ese efecto? Entonces esas son las variables independientes. Y obviamente hay algunos factores, algunas circunstancias que caracterizan o condicionan y ligan de alguna forma esas causas con ese efecto o viceversa, ese efecto con esas causas. Y eso es lo que definieron ustedes como las variables intervinientes de su problema. Entonces, a partir de eso, cuando ya definieron el tema y plantearon las variables, etcétera, etcétera, ustedes le hicieron una descripción al problema. Y de ahí surgió una pregunta, una gran pregunta, la pregunta problemática, que obviamente es la que se pretende resolver o a la que le van a dar respuesta en su investigación. Bien. Entonces, todos esos elementos, lo que hicimos en el último ejercicio fue que todos esos elementos en un proyecto de investigación, pues obviamente no se presentan así desagregados como lo hicimos nosotros, sino que se integran y se redactan en unos párrafos. Entonces yo les dije en su ejercicio, unos 2 o 3 párrafos, ustedes integran todas esas partes que les estoy mencionando y lo que hacen es plantear, eso es lo que se llama el planteamiento del problema. El planteamiento del problema realmente es que uno redacta el problema, la descripción del problema, las variables que definió y la pregunta problemática, lo redacta de una forma, pues, digamos, literal o literaria mejor. Y obviamente eso es lo que se llama el planteamiento del problema. Entonces, ustedes, eso fue lo último que hicieron para este corte 2. En el primero ustedes definieron el tema, definieron las variables, formularon la pregunta. Y en este
como parte del ejercicio, había que integrar todas esas partes en 2 o 3 párrafos que se llaman el planteamiento del problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí vamos con lo de la investigación. Ahora bien, como ya tenemos claro el problema, sus características, y ya nos hemos planteado la pregunta de investigación, obviamente tienen que hacerle unos ajustes y ahí en la retroalimentación que les envié, pues tienen que hacer. Entonces, ahora nosotros tenemos que plantear los objetivos de la investigación. Es decir, cuál es la aspiración, la finalidad de su investigación. Es decir, cuál es su propósito, qué es lo que desean alcanzar, cuáles son los resultados que ustedes quieren obtener, cuáles son sus propósitos con esa investigación que se están proponiendo. Entonces, fíjense que si nosotros hablamos de los objetivos de la investigación, entonces nos van a servir de guía para la investigación, porque entonces nos van a dar el norte claro a donde queremos llegar. O sea, mire, mis objetivos son esto, con esta investigación son estos, estos, estos. Entonces, listo, hasta allá, a eso es que yo voy a llegar, ni más ni menos. Entonces, eso nos sirve para determinar, obviamente, el alcance de la investigación, porque nos dice hasta dónde va a llegar nuestra investigación. O sea, mire, mis objetivos con esta investigación son estos y estos. O sea, hasta ahí. Ese va a ser el alcance. Entonces, no me pidan más, pero tampoco me pidan menos en mi investigación, porque los resultados que me va a dar esta investigación, pues son para cumplir estos objetivos. Eso quiere decir que los objetivos nos sirven es para orientar los resultados que vamos a obtener, porque obviamente los resultados que ustedes van a buscar con su investigación, pues serán sobre los objetivos que se propongan. Entonces, ustedes, por ejemplo, uno de los objetivos es proponer una nueva ley sobre tal cosa. ¿Listo? Pues el alcance será proponer esa ley. No, pero el objetivo es indagar cuáles son las causas de la congestión investigativa. Pues los resultados de su investigación tendrán que decir cuáles son las causas de la congestión. Y hasta ahí, ese es el límite porque ese fue el objetivo que usted se propuso con la investigación. Entonces, le orientan su investigación, le determinan el alcance y obviamente les van diciendo cuáles son los resultados que van a obtener en su investigación. Entonces, digamos que los objetivos de un proyecto de investigación, pues le dan como orden, le dan como secuencia a la investigación y obviamente les van a indicar cuál es el camino que ustedes deben seguir, cuál es la ruta, cuál es el camino que deben seguir en su proceso de investigación. Es básicamente eso lo que tienen los objetivos de investigación. Ojo, ¿cómo se redacta un objetivo? Los objetivos tienen una metodología, tienen una forma, se deben redactar de una forma determinada. Entonces, se deben redactar con un verbo en infinitivo, que es lo que van a hacer ustedes. Van a indagar, van a proponer, van a desarrollar, van a analizar, van a comentar, bueno, un verbo en infinitivo, más el objeto, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ¿cuál es el objeto de esa investigación y para qué lo van a hacer? O sea, ¿cuál es la finalidad? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen determinar si los mecanismos de congestión judicial son efectivos para prestar un servicio y acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Ojo, determinar si los mecanismos de descongestión jurídica son efectivos para prestar servicio y acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Determinar. ¿Cuál es el objeto? O sea, ¿qué es lo que van a determinar? Los mecanismos de congestión judicial. ¿Para qué? Para saber si se está prestando un servicio y un buen acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Otro ejemplo de un objetivo podría ser establecer el impacto de las leyes de protección de la salud ocupacional sobre la salud de los trabajadores. Por ejemplo, ojo, establecer el impacto de las leyes de protección de la salud ocupacional sobre la salud de los trabajadores. Verbo en infinitivo, establecer.
Objeto, o sea, ¿qué van a establecer? Si las leyes de protección de la salud ocupacional. ¿Qué? ¿Para qué? Para proteger la salud de los trabajadores. Entonces, fíjense que los verbos siempre llevan esos tres elementos. Un verbo en infinitivo, que es lo que se van a proponer, un objeto, o sea, sobre qué va a recaer eso que van a hacer y para qué es que lo van a hacer. Entonces, si van a determinar, si van a establecer, si van a proponer, bueno, etcétera, etcétera. Ahí también en la semana 12, junto con el documento que les mencioné de la tipología de la investigación, les voy a subir un documento que tiene un resumen de los verbos que más se utilizan en la investigación. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer con su investigación, pues ahí están los verbos que más se utilizan. Entonces esos verbos les pueden servir para redactar sus objetivos. ¿Listo? Entonces ahí hay una Profe, listica de verbos que les pueden servir para redactar esos objetivos. profe, haga un favor, qué pena. ¿Cuántas hojas mínimo más o menos para cuándo y para cuándo toca entregar? ¿Qué, mijo? ¿Toca entregar qué? No he dicho que No toca me entregar. Oh, dijo, pero si usted quiere entregar, pues listo, hágale. ¿Qué quiere entregar? no, me está diciendo, No, no. tranquilo, tranquilo, vamos con calma, no se adelanten. ¿Cuál es el afán? No, A ver, pues profe, que lo vamos entregué con una calma. vez y ya fue. No es eso, no. Sino que por eso le pregunté por ahí cuadrando fechas. No se No, ponga pero bravo, compañero. no se preocupe, mire, esta es una actividad y ustedes saben que les doy plazo de 2 semanas para las actividades normalmente. O sea, esto es una actividad, pero ya lo pueden ir pensando, ya pueden ir pensando en que a ese proyecto de investigación le tienen que agregar los objetivos. ¿Listo? Pero váyanlo pensando porque es que todavía no hemos visto qué hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces apenas estamos viendo las características de los objetivos y nos hace falta una cosa, que nos hace falta completar la justificación. Ustedes hicieron una justificación desde el enfoque epistemológico y desde los métodos de interpretación, pero esa justificación toca agregarle otras cosas más. Entonces, tranquilos, vamos con calma. Por ahora, lo que tienen que entregarme es la actividad que hay plazo hasta el domingo. Por ahora no se preocupen por eso. Entonces, vamos con calma. Entonces, les decía, ojo, características que tienen que tener los objetivos. Obviamente tienen que ser realistas y alcanzables. O sea, no se propongan objetivos, no vayan a salvar el mundo ni vayan a arreglar el sistema jurídico de este país con su trabajo de investigación porque no va a ser alcanzable. No se propongan cosas que no se puedan realizar o que no puedan alcanzar con su investigación. Los objetivos tienen que ser muy precisos, muy puntuales, muy concretos. Entonces, no hay que desplayarse. Mire, verbo en infinitivo, objeto y finalidad. Piensen en eso, que así se redactan los objetivos. Entonces, que sean muy breves. Obviamente que, pues, que determinen el alcance de la observación. Recuerden que ese es uno de los propósitos, decir hasta dónde va a llegar su investigación. Entonces uno al leer los objetivos dice, estas personas con esta investigación van a llegar hasta tal parte. O sea, su resultado va a ser este, punto. Entonces que determinen ese alcance de la investigación. Y, que era una pregunta que me estaban haciendo ahora también, eh, se redactan en tercera persona y de modo impersonal. ¿Sí ven? Entonces, no, me propongo realizar tal cosa. No, proponer tal cosa, determinar tal cosa, establecer tal cosa, hacer tal cosa, punto. Despersonalizamos, o sea, de modo impersonal y lo hago en tercera persona, o sea, determinar, sí. O sea, no, yo determino o nosotros determinamos, ¿no? Tercera persona, determinar tal cosa, hacer tal cosa. A eso se refiere redactar de modo impersonal y en tercera persona. Entonces, digamos que esas son las características. Entonces, una investigación tiene dos tipos de objetivos. Uno es el objetivo general y ese objetivo general
realmente es lo que se pretende hacer, por eso se llama general, porque dice qué es lo que ustedes pretenden lograr al final de su investigación de manera general. O sea, qué es lo que van a hacer con la realización de ese proyecto, de esa investigación. Entonces, ustedes van digamos, por eso es abstracto, dice al final. Digamos que es como la respuesta a esa pregunta problemática que ustedes plantearon. Entonces, ustedes cogen la pregunta y dice, ¿cómo resolver la situación jurídica de tal cosa? Entonces, la respuesta será el objetivo general. Entonces, proponer una reforma a la ley. Ese es el objetivo general que ustedes están planteando. Entonces, por eso les digo, el objetivo general es como una respuesta a esa pregunta problemática que ustedes plantearon. ¿Listo? Por eso se dice en abstracto. Porque si usted dice, proponer la reforma de una ley, pues ustedes van a proponer, digamos que la reforma, de acuerdo con su investigación, establecieron que la ley debe reformarse de tal forma y vamos a proponer eso. Pero eso es abstracto, eso no es en la realidad, digámoslo así. O sea, si se aplica y si la reforma funciona, etcétera, pues se volverá práctico. Pero por ahora eso significa ser abstracto. Listo. Entonces, ojo, tengan presente, objetivo general es uno solo. Así como la pregunta problemática es una sola, que fue unas cosas que le observé a algunos trabajos, es no hagan varias preguntas, una sola. ¿Cuál es lo que quieren resolver con su investigación? Entonces, igual, el objetivo general es uno solo. Miren, nosotros nos proponemos en términos generales hacer esto con esta investigación. Entonces, eso les ayuda mucho a establecer realmente cuál es el alcance, hasta dónde van a llegar ustedes con su investigación y cuáles son los resultados a los cuales usted les va a apuntar. Entonces, por eso les decía, tiene que ver como la respuesta a esa pregunta problemática, porque digamos, se formula atendiendo al propósito global de la investigación. Entonces ustedes van a determinar cuáles son las situaciones que causan congestión judicial. Pues listo, ese es su alcance, establecer cuáles son las causas de la congestión judicial, por ejemplo. O dicen, vamos a ver cuál es el impacto que tiene la protección de la salud ocupacional sobre los trabajadores. Listo, eso es lo que yo voy a determinar, ese impacto, eso es lo que voy a investigar, no voy a investigar más allá. Entonces, ojo, además de contestar a la pregunta, entonces obviamente tiene que ir muy relacionada con el tema y con el título, o sea, con el problema que ustedes plantearon en su investigación. Entonces, eso es básicamente eso. Y lo otro son los objetivos específicos. Entonces, ¿qué son los objetivos específicos? Son como esos logros parciales que van a permitirnos llegar a ese objetivo general. Digamos como en una carrera de ciclismo. Tenemos la meta final, pero hay unas metas volantes, o sea, que vamos pasando esas metas volantes para llegar a la meta final. Entonces, aquí los objetivos específicos lo que hacen son como objetivos intermedios, pasos intermedios que nos van a permitir llegar a ese objetivo general. Por ejemplo, vuelvo con los dos ejemplos que les estoy dando. Determinar si los mecanismos de descongestión jurídica son efectivos para establecer. Entonces, pues obviamente ese es el objetivo general. ¿Cuáles serían los pasos intermedios o los objetivos? Primero, indagar sobre cuáles son los procedimientos jurídicos. Segundo, establecer una estadística de los procesos jurídicos con mayor retraso y mayor congestión. Tercero, identificar cuáles son los mecanismos que existen en la ley para la descongestión jurídica. ¿Sí ve? Esas tres cosas les van a ir permitiendo llegar a ese objetivo de determinar si esos mecanismos son eficientes, son eficaces, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, los objetivos específicos son como los grandes pasos que me llevan a mí a cumplir el objetivo general.
Entonces también tienen que ser muy precisos, muy concretos, redactan y se estructuran igual que el objetivo general. Y entonces, lo que sí deben tener presente es que una investigación, así como tiene un objetivo general, debe tener como mínimo 3 objetivos específicos. O sea, y ustedes los ponen en orden de importancia. ¿Qué es lo más importante para llegar a determinar si los mecanismos de descongestión judicial son eficientes? Segundo, en importancia tal cosa, y tercero tal cosa, en un orden lógico, digamos como en un orden temporal. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a analizar la normatividad que existe sobre descongestión judicial, van a establecer las estadísticas de los procesos más represados, etcétera, etcétera. Entonces ustedes, digamos, esa clasificación de los objetivos generales los pueden dar por el orden de importancia, por el orden en que los van a desarrollar, eh, qué van a hacer primero y qué después. Entonces, en ese orden ustedes enumeran los objetivos específicos y mínimo, les repito, tienen que ser 3. Y obviamente tienen que estar relacionados, o sea, tienen que realmente ser objetivos intermedios que los van a llevar a cumplir ese objetivo general. Eso es básicamente lo de los objetivos. Entonces, en esos términos es que nosotros vamos a redactar y a desarrollar esos objetivos de la investigación. Entonces, un poco lo que le estaba contestando a Fernán, pues vayan pensando, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de cuál va a ser la actividad, pero obviamente después de la próxima semana que veamos lo que nos queda de la justificación? Pues es obviamente a ese documento que ustedes enviaron para la Corte 2, con los ajustes que les hice en la retroalimentación, pues agregarle cuál va a ser su objetivo general y sus objetivos específicos de la investigación. Váyanlo pensando y lo van adelantando para que lo vayan teniendo como en mente. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos generales, los objetivos de un proyecto de investigación responden a estas 3 preguntas. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi investigación? Determinar, hacer, proponer, desarrollar, corregir, etcétera, etcétera. Bueno, los verbos más pertinentes, pues ustedes los pueden, les digo, dependiendo de cómo quieran orientar su investigación, entonces ustedes dicen, listo, estos verbos son los que me sirven para mis objetivos. Entonces ahí se los voy a dejar en la semana 12. ¿Qué es lo que busco conocer? O sea, ¿para qué es que estoy haciendo mi investigación? Para determinar qué, para conocer qué, para saber qué, para solucionar qué, para proponer qué, para reformar qué. O sea, ¿qué es lo que yo quiero conocer? ¿Qué es lo que busco conocer como investigación? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Establecer unas causas, proponer una ley, proponer unos procedimientos jurídicos, reformar la normatividad. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con mi investigación? Entonces, fíjense que los objetivos de la investigación me van concretando y realmente me están dando respuesta a estos 3 interrogantes. Es básicamente para lo que sirven y para lo que funcionan, o mejor, la función que tienen los objetivos de investigación en un proyecto de investigación, en nuestro caso, investigación jurídica. Entonces, pues lo que les decía sobre esa última retroalimentación del trabajo que presentaron para la Corte 2, pues van haciendo los ajustes y correcciones pertinentes y van pensando en plantear sus objetivos, el general y los específicos de su investigación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pueden ir haciendo. Entonces, por otro lado, entonces recuerden cómo es a propósito de eso, cómo es el tema de esta última corte. Aquí sí no hubo cambios, esto fue lo que acordamos desde el comienzo del semestre, en el acta de inicio de la materia que hicimos al comenzar el semestre. Acuérdense que el último corte, vale el 40%. De ese 40%, entonces el análisis de la lectura vale el 25%,
el análisis de la lectura es lo que están haciendo en este momento, lo que tienen que entregar plazo hasta este domingo. Un foro virtual que se abre desde hoy. También en la semana 12 está ese foro virtual. Ya vamos a hablar de él, que es el otro 25%. Talleres y ejercicios, pues obviamente el taller va a ser pues lo que estamos hablando de su proyecto de investigación, que es lo de los objetivos más el tema de la justificación que vamos a ver la otra semana. Y acuérdense que en este corte por directrices de la facultad, los estudiantes deben presentar un ensayo final. Entonces, en nuestra próxima clase dentro de 8 días, porque dentro de 15 es festivo, no hay clase porque es festivo. Entonces, les voy a hablar de la justificación de la investigación y les voy a hablar de todo el tema del ensayo final, para que vamos ya redondeando estos temas de la materia de epistemología. Entonces, para recordarles cómo es el tema de la evaluación y no tengamos pues inconvenientes. Recuerden, mire, si ustedes presentan todas las tareas y presentan todas las actividades, no tienen problema con la nota. O sea, básicamente lo que se valora es ese trabajo, esa participación, ese desarrollo, y ustedes lo han demostrado. Creo que la gran mayoría, pues no todos desafortunadamente, pero la gran mayoría vieron que cumplieron sus actividades de la Corte 4 y sus notas pues fueron en consecuencia buenas notas. Entonces, pues ahí tenemos esa actividad. Entonces, no sé si haya preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. No, profe, no. No, profe. El Vale, foro, profe, por muchachos. favor. El foro, coméntenos lo del foro, por favor. Ah, sí, Listo. profe, ¿hasta cuándo va a dejar, pues, para lo del foro? Ahí Plazo. lo tiene, se le tiene, como dicen. Bien, entonces muchachos, les recuerden, en el aula virtual allá en la plataforma en la semana 12, porque estamos en la semana 12, esta es nuestra semana 12. Entonces los documentos que les dije, y ahí está el foro 3. Y ese foro va a estar abierto hasta el 24 de mayo. Se abre hoy y hasta el 24 de mayo tiene. Pero miren, no se les olvide que el foro se evalúa con los parámetros establecidos. Ahí dice en el foro. O sea, el foro no es para responder esas preguntas que yo les hago. Esas preguntas son una orientación para el debate. La clave de un foro es debatir, participar, refutarle a un compañero, complementarle, aprobarle o rechazarle sus comentarios, sus observaciones. Entonces, por eso es que el número de participaciones se cuenta, se valora mucho en los foros, porque pues un foro es para eso, para el debate, eso no es para, pues porque si no les mandaba la pregunta por correo y listo, contéstenme la pregunta y ya, listo, o les ponía un cuestionario. No, el foro es para eso, para el debate. Y entonces tengan en cuenta también otra cosa, mire, las intervenciones de los foros no es para que se desplayen. Las intervenciones de los foros son máximo en 2 párrafos intervienen. Entonces eso les da también una ventaja porque a alguien le pasó, creo que fue en el grupo de ustedes la vez pasada, entonces se puso a contestar las 3 preguntas en una sola intervención y ya suficiente. No, el foro no es para contestar las preguntas, el foro es para participar, para debatir con sus compañeros ese tema que estamos poniendo en el foro. Entonces ahí tiene foro 3 en la semana 12 y el plazo hasta el 24 de mayo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, muchachos. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿O ya nos vamos a comer? Bueno, gracias. Muy amable. Profe, le encargo ahí de Héctor Ovalle, está tan amable ahí para la Sí, revisión de mijo, la ya nota. los tengo aquí a Héctor y a Sebastián. Voy a revisar a ver qué pasó con la nota y ojo, Listo, profe. Muchas gracias. ya les Listo, mando profe. el mail la respuesta. Bueno, Bueno, profe, sí, muchas gracias. vale, muchachos. Gracias, Buenas doctor. noches entonces para todos, que descansen y que estén bien. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, Excelente a todos. profe.